Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de estilo de vida yogi, es decir, de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Hoy episodio número 119. Ya sabéis que de vez en cuando os recomiendo algún libro y en esta ocasión tenemos un libro muy chulo que se llama La vela encendida, que es de Gemma Moro, y además tenemos la suerte de contar con ella como invitada en el podcast de hoy. Os voy a compartir la conversación que tuve con ella y que nos va a contar su experiencia, una experiencia que tuvo ella en meditación profunda, que es de la que habla La vela encendida. Pero antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal adaptada a tus necesidades, con una guía clara para recuperar tu paz interior y vivir con mayor propósito gracias al yoga, la meditación y el camino del autoconocimiento. Y como os decía en la introducción, hoy vamos a hablar de este libro, de La vela encendida, de Gemma Moro. He tenido la suerte de conocerla hace unos meses y bueno, estuvimos hablando sobre su trabajo, sobre el mío y bueno, me regaló su libro, tuve el placer de que me regalara el libro además para Navidades, fue un regalito navideño, muy bonito, muy profundo, una experiencia bueno, relacionada con todo lo que hacemos, sobre todo en la meditación, pero también bueno, en yoga en general. Gemma es psicóloga, es terapeuta en técnicas gestálticas y bioenergéticas, es terapeuta gestalt y miembro de la Asociación Española de Terapia Gestalt. Es máster en psicoanálisis lacaniano por la Universidad de León, está formada también en análisis bioenergético y ejerce su labor ya de psicóloga desde hace más de 20 años, su propio centro que está en Zumárraga, en el País Vasco, y aquí se llama Centro de Psicología Gisaki. Ha escrito varios artículos sobre psicología y, bueno, como podéis ver, ha escrito su propio libro, La vela encendida, en el que habla sobre, bueno, pues una experiencia que ella tuvo durante una meditación muy profunda. Aparte colabora también con Bici Vide, Asociación Guipuzcoana de Fibromialgia y Sensibilidad Química, desde hace varios años, realizando labores de asesoramiento, grupos terapéuticos, conferencias y talleres temáticos. Es decir, es una persona con mucho conocimiento y mucho bagaje en psicología y, bueno, de un tiempo para acá también en meditación. Y como os decía, hoy tenemos el placer de contar con ella. Bienvenida, Gemma. Bienvenida Hola. al podcast de Yogate. ¿Qué tal? ¿Cómo Eh, estás? Muy bien, Verónica, muchas gracias. Muy agradecida de estar aquí contigo, de pasar Encantada. este rato juntas y de charlar de lo que vamos a charlar. Genial. Pues vamos a charlar de tu experiencia que tenemos aquí. Bueno, yo he estado leyendo tu libro estos días. La verdad que me ha encantado leerlo además ahora en Navidades, que he tenido un poquito más de tiempo y lo he disfrutado mucho. Y nada, quería que nos pusieras un poquito, bueno, que nos explicaras un poquito por qué has escrito tú este libro, que nos cuentes un poco y vemos un poco ya toda toda tu experiencia. Vale, pues La vela encendida es un libro en el que relato una experiencia trascendental que yo vivo a través de la meditación. Depende de la orientación que sigas o de la filosofía que sigas, va a seguir, va a tener un nombre diferente. Eh, bueno, donde yo más me encuadro, que es, o quien a mí me enseñó a meditar, o de la corriente con la que yo aprendo a meditar, es el Vedanta Advaita. Entonces, para ellos es un samadhi, ¿vale? Pero en todas las corrientes se recoge, me parece muy importante de que en todas las corrientes se recoge, pues para el misticismo cristiano es un éxtasis místico, para el zen japonés es un satori, o para el budismo es el nirvana, una experiencia de nirvana. Entonces, bueno, al final es como todas las civilizaciones de alguna manera hablan de un umbral que se puede trascender y con el que conectas
Cada persona va a poner una palabra, cada cultura le va a poner una palabra, pero es una experiencia de conexión con el todo, con algo más grande que uno mismo. Te formas parte y eres, y a la vez eres eso mismo. Y en la vela encendida, cuando yo la viví, bueno, la verdad es que me sentí bendecida casi de haber tenido la oportunidad de haberlo vivido. Para mí fue como muy potente, porque yo venía pues de una orientación igual más racional. Y claro, entonces fue como claro, es una apertura mística y trascendental brutal. Pero sí tuve claro cuando la viví que si yo había tenido esa experiencia, que era algo a lo que todos los seres humanos podían acceder. Sentí que había sido una experiencia especial, pero no que yo era un ser humano especial. No sé si me explico. Ujú, Sino perfectamente. que era algo con lo que la especie humana tiene la capacidad de conectar. Y entonces mi empeño fue, yo me acuerdo que de lo primero que sentí es, si todos los seres humanos supieran esto, el sufrimiento tal como lo conocemos hoy, no existiría, porque el nivel de relatividad, de poder relativizar todo, ¿no? Toda experiencia, toda situación, pues claro, es muy diferente, muy diferente. No se vive con de una forma tan sangrante. Ujú. Y en Porque ese luego... empeño estoy. Y muchas gracias a ti por recibirme y por contactar conmigo y ayudarme en esta aventura de difundirlo. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, que bueno, además has sido muy generosa y me has regalado el libro que me encantó, porque fue un regalito de Navidad. Y, y por, bueno, por compartirlo, por abrirte a compartirlo, porque además es algo muy íntimo, muy personal, bueno, pues, que además viniendo de esa parte más científica, que es la psicología, que al final, bueno, pues puedes estar más o menos metida en temas más meditativos y demás. Ahora está más de moda, ¿no? Que los psicólogos pues recomienden mindfulness o recomienden hacer meditación, pero claro, aquí además tú has tenido la experiencia que nosotros en yoga y en meditación, bueno, voy a decir yoga porque la meditación está incluida en el... Sí, claro, claro que eh, sí. pero cuando trabajamos en yoga siempre decimos que la experiencia es lo más importante. De hecho, hay una frase muy famosa de Swami Sivananda que dice que un gramo de experiencia vale más que toneladas de teoría. Y aquí tenemos el ejemplo contigo, que a mí me encanta que alguien pueda decir, ostras, pues yo he vivido esto eh, porque es una experiencia pura, que es realmente lo que pretendemos, ¿no? Cuando practicamos cualquiera, bueno, en realidad cualquiera de estas filosofías, tú has hablado también del budismo, de, bueno, de en Sí, todas las igual culturas cual del sea el universo. acercamiento, Ujú. da igual, pero todas las orientaciones hablan de este estado de conciencia. Y todas tienen, no, con otras palabras, a lo mejor, ¿no? Eso Nosotros aquí es. en España, que nuestra tradición es judío-cristiana, Claro, nosotros somos eso claro, es. aquí es la Entonces aquí oración. bueno, y a mí en su momento, te voy a decir una cosa, que yo, gracias a que en la infancia fui a un colegio de monjas, un colegio religioso, y leíamos todas las vidas de los santos y todo eso, porque claro, yo cuando salgo de esa experiencia, yo sé que he vivido algo muy especial, el nivel se te impregna de tal manera en los poros, que lo que has vivido es tan real, pero no sabía qué había vivido. No sé si me explico. O Sí, sí, sí. sea, sabía que era real, pero no sabía qué nombre ponerle. Ujú. Y ahí empieza ese trabajo también un poco de indagación interna, también para poder de alguna manera yo integrar, formó parte del proceso de integración, poder
eh, ubicarme, ¿no? Y me acuerdo que me sonaba un poco, digo, esto se parece un poco a lo que hablaban del éxtasis de Santa Teresa. O sea, y eso me dio la pista de decir, vale, esto ha sido una experiencia mística, una experiencia trascendental. Y ahí pues ya me puse a indagar bueno, mi propio proceso Sí. bueno, de colocar eso, porque claro, yo me quedé muy flipada. Normal. Muy flipada porque no ha sido, fue a través de la meditación, fue a través de la respiración, no había ningún tipo de droga ni sustancia alucinógena por medio más allá del oxígeno, o sea que hasta ahí. Y luego fueron muchas horas, que no es algo que sea, hay mucha gente que tiene experiencias, porque después de eso, al final he conocido a muchas personas que han tenido pequeñas experiencias y entonces, claro, no es lo mismo que sea algo igual más, no sé cómo decirte, más rápido, más espontáneo, más, así como un tipo de relámpago. No, fueron horas en ese estado. Ujú. Entonces, lo que te digo, la sensación de que era real se queda impregnada. Ahora, el que era, pues en esos momentos no tenía ni idea. Yo había empezado a meditar porque me venía muy bien y me gustaba y por esa apertura de conciencia, pero no, sin noción de que se podía llegar a ese estado en realidad. Claro, pero lo que tú has dicho antes, aunque no sea ya algo habitual, porque además tú has dicho es que es algo especial que me pasó y es así, es algo que lo que todos tenemos capacidad. Lo que pasa que, bueno, las circunstancias, el momento, eh, la práctica, mil cosas que se dan en según qué momentos. Es verdad que siempre decimos cuando nos sentamos a meditar que no hay que tener expectativa de que vaya a pasar nada grandioso, pero la mayoría de las veces no pasa. La mayoría de las veces pues estamos, la mente está pues como pues, haciendo como una pequeña limpieza, ¿no? Estamos Claro, es que habría que conectando, definir lo que es grandioso también. claro, claro, a ver, no sé, Claro, te entiendo al ego le perfectamente, pero encanta, claro, simplemente el poder que tiene la respiración consciente de poder desactivar poco a poco, bueno, no sé si la palabra adecuada es desactivar, ¿no? Pero yo cuando he entrado en estados, no, me he puesto a meditar y a practicar y a veces al volver un poquito, ¿no? de ese estado, no del que hablo en la experiencia, sino una práctica cotidiana. Es como que he tenido la sensación de que como mis pensamientos, como una maquinaria que se ponía en marcha, ¿sabes? sí, Como que de repente, ¡rum! y, y claro, y te das cuenta de que es algo tan mecánico, tan artificial, de que la conciencia que tenemos es un espacio mucho más grande y que la mente, que es con la que nos regimos en el día a día, en nuestra vida cotidiana, es, es muchísimo más pequeña, eh, que solamente por eso ya merece la pena. claro, El sí, camino que cojas para eso ya da igual, ¿me explico? Pero sí. eso ya merece la pena, el poder ser consciente. eh, Yo suelo poner ejemplos cuando hago eventos de presentación del libro, suelo poner ejemplos como muy sencillos de, bueno, y cuando uno está haciendo algo, pintando, bailando, me da igual, a veces hasta limpiando, leyendo, que está totalmente concentrado, imbuido, ¿no? Sí, Digo, ¿y dónde estás tú? claro, Y uno no está ahí. sí. O Sí, lo la vemos parte mucho, que está no es a la que llamamos yo. sí. Yo lo veo mucho en mis niñas, por ejemplo, los niños pequeños cuando están dibujando o están haciendo algo, están muy concentrados y Claro. no están ahí, porque a veces incluso les hablas y ni se enteran, ¿no? Eso ya es un estado de conciencia, eso ya es concentración no dual, ya.
Claro, fíjate, lo traemos, yo entiendo que lo traemos como, lo traemos de casa, ¿no? Cuando nacemos, lo que pasa es que lo vamos perdiendo un poco y luego tienes tú que hacer el esfuerzo, el ejercicio, por así decirlo, de entrar en ese estado sentándote a meditar o haciendo respiraciones o, bueno, en cada cultura hemos estado diciendo de alguna manera distinta. Eh, Y el cuerpo habla mucho a través de la sintomatología, o sea, creo que a todas las personas la vida les hace un llamado a sí, descubrirlo y a entrar un poco hacia adentro. La cuestión es que sigamos el llamado, ¿o no? claro, claro, porque en el día a día nos perdemos a veces y vamos, vamos en la inercia y nos cuesta seguir eso, ¿no? Por eso creo también, bueno, y aquí nos iríamos un poco del tema, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente vacía porque no encuentra su sentido y es porque a lo mejor no está siguiendo ese llamado del que estás hablando, ¿no? De- Sí, porque no está, es bueno, por lo que creo que necesitamos aprender a escucharnos, sí, estoy de acuerdo, porque dentro de cada persona existe una conciencia más profunda, más amplia, que va a estar tocándonos a la puerta. efectivamente. Y hay momentos en los que eso se hace muy claro. Por ejemplo, en tu caso fue a través de una enfermedad y esta experiencia fue a través de una noche, como me contabas cuando hablamos la Sí, primera vez, que bueno, sentías mucho dolor. mm, Por lo que decías sí, también antes, ¿no? De que no había ninguna química externa, es que ni siquiera habías tomado ningún no, calmante ni no, nada. no, O sea, estabas sí, estaba perdón, un pasando, poquito. bueno, había pasado, bueno, pues en 2020 me diagnostican un cáncer de mama, ¿vale? Y bueno, se inicia todo un poco el proceso de quimioterapia, operación, radiación, todo esto, ¿no? Pero luego, pues es verdad que bueno, pues al final la quimioterapia también igual tuvo algunos efectos secundarios en los ligamentos, bueno, o, o sea, ya era como saliendo de ese proceso, pero todavía, bueno, pues van quedando algunos efectos secundarios y van quedando todavía, pues tu cuerpo tiene que coger fuerza, tiene que recuperar. Y fue una época en la que yo tuve pues varios cólicos de riñón, de vesícula, yo creo que era mi cuerpo también limpiando todo, ¿no? Había pasado pues, ¿no? Eh, pues muchos químicos, o sea, no estoy diciendo nada que nadie sepa. Eh, a ver, que en realidad yo llevaba muchos años tratándome también de otras, con otros tipos de medicinas y medicina alternativa, pero es verdad que a la hora de afrontar el cáncer me pareció que igual las personas más cercanas, el afrontarlo de otra manera, les iba a suponer un estrés y que ese estrés al final iba a ser perjudicial para mí y por eso decido afrontar de un modo pues el que produce, el que ofrece la medicina, ¿no? En este país. Y, y entonces, pues fruto de todo eso, yo estaba pasando como, yo creo en ese proceso ya un poco depurativo, pero en ese proceso depurativo, pues claro, pues los riñones hacen mucho trabajo, el hígado hace mucho trabajo, bueno, la vesícula hacía mucho trabajo. Y una noche tenía un dolor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y, y no me apetecía, no me apetecía ingerir ningún analgésico para el dolor, porque estaba como muy consciente de que mi cuerpo tenía que ir depurando. Entonces, bueno, lo comento también en el libro, yo empecé a meditar pues poco antes de que me fuera diagnosticado el cáncer. Entonces, muchas veces es como todas, como la sinergia y la sincronicidad de los eventos y de las situaciones. Entonces, claro, durante la quimio,
Y cuando estaba en casa, después de haber ido al tratamiento de la quimio, pues la verdad es que a mí me dejaba muy tirada, mucha palita, y lo único que hacía era meditar. Entonces yo lo que suelo decir es que me hice un máster de meditación. Vaya, y tanto. Claro, porque lo único eso eran horas y horas y horas. Y claro, yo sí que veo es que en la meditación, o supongo como con cualquier práctica, también en yoga, ¿no? Vas abriendo un camino, vas abriendo un sendero interno a muchos niveles, Sí, sí, a sí. muchos niveles. Entonces yo creo que eso, yo creo que eso es lo que facilitó también de alguna manera, claro, muchas horas de práctica diaria durante prácticamente 2 años, pues finalmente, pues esa noche encaro el dolor a través de la meditación para no para no medicarme más en un principio. Yo siempre digo, bueno, ahí está la opción de la medicación, pero si Y por cada uno, pues. sí, ¿no? Y si hubiera tenido que finalmente abordarlo, pues lo hubiera, pero bueno, en esos momentos es la opción que elegí. Y, y bueno, pues cuando meditas y utilizas tu cuerpo, ¿no? Y lo que te trae tu cuerpo en la meditación, pues el propio proceso meditativo te va presentando umbrales, te va presentando como hitos que tienes que ir trascendiendo. Sí, Y es verdad que el dolor a veces desaparecía o se movía de sitio, iba viajando por mi cuerpo, pero bueno, ya llega un momento en que luego volvía. Entonces, llega un momento que en ese proceso meditativo, y todo aquel que tenga experiencia en el proceso meditativo, lo normal es que el proceso meditativo te va pidiendo, te va haciendo tomar conciencia de dónde estás forzando, de dónde te estás resistiendo, de a qué te estás resistiendo. Y mm, prácticamente todo proceso meditativo es un proceso de toma de conciencia, de identificar apegos, resistencias, a qué te aferras y en un momento dado tienes la opción de experimentar y abrirte y soltar y ver eso qué fruto da, ¿no? Entonces, bueno, yo fui en este viaje, en este proceso meditativo, hasta que en un momento el propio proceso meditativo lo que me pedía era em, entrega a la vida. Y entonces, guau, sí, sí, entonces es como, claro, fue como tenerlo muy presente, muy ya, claro, ¿no? Decir, vale, esto es lo que hay y ya está. Lo primero que pensé fue en mis hijos. Claro, es difícil renunciar a la vida cuando eres madre de hijos pequeños. ya. Mm. Pero a la vez era tan claro en el proceso meditativo que a veces es esa aceptación de, pues ha llegado el momento y esto es lo que hay. Y se los confié de alguna manera a mi madre y a su padre. Les confié y pues me entregué a lo que yo entendía que era una me entregaba a la muerte, a un proceso de muerte. Wow. Sí. Y ahí, pues nada, solo me quedaba como, me puse como a observar y decir, bueno, pues a ver cómo es esto de morirse. Fíjate, el cambio de conciencia y el cambio de actitud que tenemos cuando nos encontramos en algo así, ¿no? Y si te abres, bueno, que Claro, por suerte te tenemos aquí. sí, claro, obviamente no me morí, ¿no? Entonces, Pero, automáticamente lo que sucedió, bueno, yo me quedé así, en esa sensación de, ¿no? Vale, pues a ver. Sin ningún tipo de nada, sin aferrarte a nada, el sin, desapego es puro esto y duro. absoluto, efectivamente absoluto. Entonces ahí sí que empecé a experimentar una sensación de amor, pero brutal. Y era de verdad, ¿eh? Así como había entrado en la meditación a través del cuerpo, era como que cada célula de mi cuerpo fuera amor. Wow. Y de repente toda yo, pero ya te digo, con esa sensación de
célula a célula, de ser consciente. Y toda estaba hecha de amor. Y luego ya eso no era solo dentro, era fuera. O sea, estaba toda envuelta en amor. Y la sensación para mí era como estar rodeada de alguna manera de nubes de algodón de azúcar, así. Bueno, las de azúcar hasta son más, más pegajosas, me refiero a Como como algo muy muy, agradable, muy muy, confortable, ¿no? sí, muy suave, etéreo, esponjoso, muy liviano. Y en ese estado estuve, mi sensación es que ahí estuve bastante tiempo. Y yo entiendo que ese estado es necesario, estabilizarse ahí para Ujú. que, pero no es algo que yo produjera, no sé si me explico, era Sí, algo que sí, yo es algo que surgió. experimentaba, no es algo que se pueda producir a voluntad, es algo que emerge. Sí, ahí Y podemos decir que ahí hubo tu umbral, en este caso fue esa enfermedad, ese dolor que tenías esa noche, todo, bueno, las circunstancias que te llevaron hasta ese momento y tu desapego al final, ¿no? Que es lo que muchas veces lo que más nos cuesta a la mayoría, pues soltar diferentes claro, cosas. En este caso, fíjate, en yoga decimos uno de los obstáculos, el klesa se llaman en yoga, que son los obstáculos, los miedos, las cosas por las que sufrimos. Y una de ellas, la más potente quizás, es ese miedo a la muerte, el soltar, el desapegarnos, el saber que estamos aquí de manera circunstancial, o sea, esto se va a terminar y aceptar que eso es así. Y eso, claro, claro, nuestro instinto de supervivencia no le gusta, a nuestro ego no le gusta, a nuestra mente no le gusta, y claro, soltar eso es... bueno, y la sorpresa es cuando descubres que no, que aun aceptando ese umbral, no, la muerte no existe, Claro, porque tú lo que estás experimentando es que una vez que sueltas eso, lo que hay detrás es otro estado, es otro estado, efectivamente. es otro estado. Aquí solo dejas el cuerpo, Claro, eso es. aquí solo dejas el cuerpo. Fíjate cómo encaja. Nosotros estamos llenos de filosofía en yoga y ¡buah! Tela para estudiar. Y es muy chula, a mí me gusta mucho, pero es verdad que, claro, todo eso son conocimientos que tú vas diciendo, bueno, pues sí, pues por ejemplo, ¿no? Que son estados de conciencia o momentos de esa vibración diferente, una vibración más burda la del cuerpo, y luego la energética Más más, densa. claro, vas depurando, ¿no? Y la última ya, cuando el samadhi, ¿no? Que comentabas al principio, o bueno, diferentes palabras Sí, y en diferentes culturas, que samadhi, para si alguien no conoce esa palabra, sería pues eso, la iluminación, la trascendencia, la conciencia plena, hay muchos nombres, ¿no? Pero al final siempre decimos que sería ir a ese estado en el que, bueno, de alguna manera ya no hay dualidad, ya no hay sufrimiento, no, ya no hay... Y lo que hay no. precisamente es eso, es esa libertad, ese amor, es plenitud. Al final, en Sí, todas las culturas coinciden es que es plenitud. Y, sí, y si sí, tiramos un poco de todas, esta palabra que tú has utilizado, el amor, pero amor con mayúsculas. sí, Entonces, sí. lo que tú has vivido precisamente es toda esa filosofía, todo esto que en todas las culturas al final existe, es la experiencia de Pero eso. qué bien que exista, porque de verdad que a mí me ayudó Claro, mucho. O sea, porque claro, yo luego he leído mucho y te esto. van encajando las piezas, ¿no? Y mira, incluso a la hora de escribir el libro tenía muy claro que quería, a mí siempre me ha gustado Rumi y bueno, y he sido mucho de utilizar frases y citas. Em, entonces, em, incluso a la hora de elegir las citas para el libro, era de decir, ¿cómo sabían ya hace tanto tiempo? ¿Sabían Sí. esto? Sí, en Oriente llevan siglos estudiando sobre estados de conciencia. Claro, aquí volvemos a la tradición cristiana que tenemos aquí en España. Pero es cuando te pones a encajar, son palabras distintas, muy distintas. Y aquí lo que pasa es que las tenemos como muy oídas, hay a quien le crea rechazo también, esta parte.
si no eres creyente o si, por ejemplo, tú has ido a un colegio de monjas, hay quien sale escaldado de los colegios de monjas o de curas, hay No es quien mi está caso, encantado ¿eh? de la vida, o sea, aquí Eso. hay de todo, ¿no? Entonces, eh, es verdad que o mi experiencia también ha sido un poco esa, yo es verdad que de niña y más jovencita sí que estaba más metida en la tradición cristiana también, pero también me ayudó mucho a encajar. Luego cuando empecé a estudiar todo lo del yoga, decía, ostras, es que al final las palabras son muy parecidas, El mensaje es el el concepto mismo. es el mismo. Eso es, el mensaje es el mismo, de lo que se habla es lo mismo. Claro, eh, ya, Cambian las sí, palabras y los nombres que se le dé, pero sí, se está hablando del mismo, de lo mismo. Y es por eso yo decía, pues mira, hay quien le llama todo, le puedes llamar todo, le puedes llamar Dios, da igual a qué te refieras. Pero tienes claro. claramente, eh, sabes, ¿no? Yo, como lo digo en el libro, tenía la sensación de que yo sabía que estaba acompañada, pero sabía que no era yo, ¿no? Ujú, Y bueno, y luego una cosa que a mí también me gusta de cómo, porque para mí, y lo que yo quiero difundir no es tanto, no lo quiero personalizar tanto en si he vivido o no he vivido esa experiencia. Para mí lo importante son un poco el mensaje que se me transmite una vez llegado ahí. Y que es un mensaje un poco de entender que la vida es un viaje de aprendizaje, que venimos a aprender, que lo que somos más allá de las moléculas es, de hecho me presentaban así, los seres humanos como unas figuras de luz, que lo que somos es amor, que es como un recorrido de nuestro alma, y no lo puedo decir de otra manera, porque es ujú, así como yo lo he entendido, en el que, en ese, digamos que en esa silueta de amor hay como ciertos vacíos, ciertos agujeros negros, que digamos que por ahí, es como un calcetín que tiene un roto, ¿no? O sea, sí, hay zonas en las que no hay amor, y que precisamente venimos a aprender a llenarnos, a sanarnos, a llenarnos de amor, ujú, para que esos pequeños agujeros vayan quedando. Entonces, por eso decía que cuando uno comprende que cada cosa que tiene que vivir la vive porque le va a hacer también desarrollar recursos, desarrollar aprendizajes. sí, O sea que adquiere muchísimo sentido la vida, tanto si estás pasando un momento más fácil como un momento más difícil. No sé si todo tiene un sentido. adquiere todo un sentido, adquiere todo una trascendente, y es así. Y a las personas nos toca vivir cosas difíciles, pero de cada cosa difícil que viven las personas, algo le ha aportado. O te Ujú, enseña a amar, o te enseña a conocerte mejor, o te enseña a amarte, o te enseña, yo te diría también a trascender, a darte una visión de la vida más trascendente. ujú, Y luego en términos muy concretos, hay muchos recursos, ¿no? Porque si yo estoy pasando por un momento y en lugar de pelearme con la situación, me pongo a observar, decir, vale, ¿qué me está queriendo enseñar esta situación? ¿Qué me enseña de mí? ¿Qué me enseña de la vida? ¿Qué sí, necesito aprender aquí? todo cambia mucho ahí. Claro, entonces vale, claro, pues si te has quedado sin trabajo, te seguirá igual molestando haberte quedado sin trabajo, o seguirá siendo, o tendrás un reto de encontrar el trabajo, pero todo adquiere otro sentido.
y Todo es un realmente si camino está de bien, crecimiento, ¿no? Con esta mentalidad. perdona, Que todo, con este cambio de perspectiva, al final todo es un camino de aprendizaje, de el crecimiento. crecimiento, sí, disculpa que no te... Claro, claro. Entonces desde ahí, eh, pues lo doloroso no desaparece, pero el sufrimiento sí que se alivia mucho. Claro, fíjate esa frase, últimamente en las redes sociales se ha criticado mucho esa frase que no me acuerdo palabra por palabra, ¿no? Pero era algo así como que el sufrimiento, que el dolor es inherente, pero el sufrimiento es opcional. Y he visto mucho debate, ¿no? De que es una frase así mucho, muy, muy Mr. Wonderful. Pero si la depuramos un poco, No es eh, así. eh, por lo que tú estás diciendo y tal como yo la entiendo, no es que, venga, todo está bien no, este Ah, no, positivismo no, no, no tóxico, sino, estamos hablando de eso. sino de que Entonces es realmente alguien puedes que lo sufrir ha mucho, malentendido. No, 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 no. claro, Lo que pasa es que el ser humano tiende a, por supervivencia, por instinto, por un lado, tiende a aferrarse a lo placentero claro, y rechaza lo doloroso, ¿vale? Hay una, no sé si lo tienes tú a mano, hay una frase en el libro, creo que es hacia el fin, que a mí me gusta mucho que es así, mira, en la página 79, ¿no? De Nisargadatta Maharaj, que dice, entre las orillas del dolor y el placer fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas, se convierte en un problema. Fluir con la vida quiere decir aceptación, dejar llegar lo que viene, dejar ir lo que se va. Tú no eres lo que sucede, eres a quien le sucede. Y con esto, con aceptación, no es resignación de, no, lo que pasa que muchas veces tienes que abrazar que estoy viviendo esta situación para que se ponga en marcha un motor interno que te ayude a desarrollar los recursos necesarios para trascender. No efectivamente, estamos hablando de happy flower y estar volado o volar. sí, sí, Estamos estoy de acuerdo. hablando de que toda situación, incluso toda persona con la que uno se cruza en la vida, viene con un aprendizaje. Efectivamente. Pero volvemos al tema de los apegos, del soltar, Sí, bueno, pero ese es el eh, aprendizaje, claro, claro. Sí, ese es el aprendizaje. Lo que pasa que es como que tenemos la semilla. De alguna manera, yo digo desde la visión que tengo a día de hoy, que muchas veces yo digo, madre mía, mi yo de hace 20 años me escucha hablar ahora y se mete. bueno, yo creo que los yoes de hace, o sea, eso es muy No, buena no, señal, pero claro, ese yo me trajo aquí, o sea, está claro, claro, pero sí, sí, claro, eso es así, ¿no? Pero es increíble cómo la evolución y lo que puedes llegar a trascender. Y he perdido un poco el hilo de lo que iba a decir. Estábamos hablando del tema del aprendizaje, de que no era cuestión de happy, happy. No Sí, sé si te ayuda a. ¿no? Bueno, Se me ha ido un momento el hilo. Bueno, pero básicamente viene a ser lo mismo, de que aprender significa mirar lo que es y aceptar lo que es. nos Y guste o no nos guste, claro, porque estábamos es lo que hay. hablando de eso, estábamos hablando de los apegos, claro. Es que cada situación te da la oportunidad de descubrir cuál es tu apego en este momento. Qué Porque tenemos, valioso. tenemos miles de apegos, entonces el poder ir identificando, discriminando, abriendo y soltando, pues ese es el camino y ese es el viaje. Efectivamente, sí. Queda para esta vida y seguramente para algunas más.
Sí, yo ahí siempre digo que no sé, pero bueno, sí. Y hay otras, pues seguiremos aprendiendo. No, hace no mucho escuchaba un podcast sobre no recuerdo el nombre exactamente, es un estudioso de todo el tema de las experiencias cercanas a la muerte, había entrevistado a muchísima gente, niños incluso, bueno, de todas Claro, las edades, todas las circunstancias, todos los niveles culturales y todo había una coincidencia, ¿no? Que él iba hilando cosas. Y me acuerdo que le preguntaban que con ese aprendizaje que él estaba teniendo, con ese estudio que estaba haciendo, con todas esas personas con las que había hablado, que a qué conclusión había llegado, ¿no? De por qué estábamos aquí. Y coincide un poco con lo que estamos hablando. Él decía que hasta donde él sabía, por todo esto que él había recopilado, hablado y demás, que él entendía que esto era una escuela de almas, que estábamos aquí para aprender, para evolucionar y hubiese más vidas o menos, lo que estamos aquí es, pues bueno, creciendo, aprendiendo y con la relación entre personas, las circunstancias que nos suceden como te pasó a ti sola, en una circunstancia muy particular, muy concreta, pues bueno, pues con todo lo que nos va poniendo la vida, a veces cosas sí, pequeñas, sí. mm, El aprendizaje es en el día a día, en el claro, día a día. Sí, hay mucha literatura sobre esto y mira, a ver, seguramente muy conocido conocéis a Brian Weiss, que es un sí, psiquiatra estadounidense, pero luego también está José Luis Cabuli, que es un terapeuta gestalt argentino, que también... es decir, hay mucha gente que en el trabajo se ha ido encontrando cosas. En el trabajo con los pacientes se ha ido encontrando cosas y que de alguna manera le ha hecho empezar a investigar y a seguir un recorrido, ¿no? El mensaje está ahí. A mí me llegó pues de otra manera, me llegó en forma de experiencia. claro, a cada uno, pues lo que decíamos antes, cada uno tiene su umbral, a cada uno pues el llamado le viene de una manera distinta, al final es estar dispuesto, ¿no? A decir, venga, voy por aquí, ¿no? Es el camino. No hace Sí, mucho yo hablaban pienso que si de, le preguntas a la gente qué es lo que quiere, toda la gente quiere ser feliz, claro, que al ¿vale? final tenemos todos los mismos anhelos, los mismos Claro. miedos. Entonces la cuestión es identificar qué es la felicidad. Ah, y mira, me ha venido lo que me había perdido, qué Ah, bonito. pues sí, Porque me había perdido de que cuando todas las personas identifican la felicidad con un estado de bienestar, de plenitud, de paz, yo digo, la semilla la llevamos dentro. Y yo creo que es la memoria de que sabemos de dónde venimos. qué bueno, qué bonito. Es cierto. Sí, al final cuando entramos en meditación y conectamos con eso. O sea, es algo que todos tenemos ahí. Y da igual cómo lo hagas. Hay gente que lo hace drogándose, no sé si me explico, no es que lo recomiende, sino que, pero mucha gente busca ese estado de diferentes formas, pero lo busca. Claro, claro. A veces de Entonces, maneras más constructivas y otras veces más claro, destructivas. claro, claro. Pero Pero yo lo que me llama la atención es es decir, nuestra lucha al final. todos los seres humanos buscan ese estado. Es como un regreso a casa. Esto es. Entonces digo, es una memoria ahí implantada. Qué bueno. Bueno, Pues es la construcción que yo he hecho, ¿no? Porque esa es la parte que sí, al tengo en la final, mano. yo estoy muy de acuerdo contigo y al final yo lo que enseño es eso. El samadhi que estábamos hablando antes es el fin último en el yoga, pero es que es el fin último en todas las filosofías. Hemos hablado del satori, del nirvana, o sea, pone la Sí, palabra iluminación, o sea, podemos bueno, poner pero la yo palabra que queramos. entiendo, como yo lo he vivido, yo estuve unas horas. Creo que lo que se busca es estar ahí permanentemente. Claro, hacerlo extensivo. Sí, en yoga, por ejemplo, decimos que a ese estado se puede acceder con la meditación y cuando ese estado se alarga en el tiempo es cuando surge el estado La liberación, ya no vuelves. sí, sí, y Ya no ya, vuelves, ya no te ya, reencarnas porque ya ha quedado todo, digamos, toda tu efectivamente, alma ha quedado llena de luz. ¿Vale? efectivamente, ya es un estado permanente. Entonces, Eso claro, es. eso es verdad que lleva Eso es. Que esos eran su los trabajo de ir estados. trascendiendo estos apegos, estos miedos, todo esto, Eso es. que es un Eso ejercicio es. Y en consciente. ese estado, pues yo, por ejemplo, Shesha, que es con quien yo me formé, de alguna manera, o...
a quien he seguido en mi aprendizaje de la meditación, él decía que había que estar 21 días en Samadhi continuo. Ujú. Entonces es como, claro, cada uno tiene, digo, yo he estado solo 5 horas. Bueno, pero ya llevas 5 horas en tu... Esto es como los carnets, esto de fidelización, ya llevas tus 5 horas. 5 horas, sí, 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 eso es. Bueno, y sí que te quería preguntar antes de despedirnos, porque ya se nos va un poco el tiempo. Sí, eh, sí. o sea, una vez que tú ya volviste ahí, comprendiste, que integraste un poco eso, qué cambio ha habido en tu vida? O sea, ¿qué notas tú en tu día a día, eh, no sé, en tu percepción, en cómo vives el día a día, ¿no? Después de tener esa certeza tan grande, ¿qué ha cambiado? Mm, Pues molecularmente, pero poco a poco la vida va pegando un giro de 180 grados. Eh, pues, por ejemplo, hablar de esto en mi familia, ¿no os podéis imaginar? O sea, eso ya era todo un hito, ¿no? Em, Así en el día a día. Pues, por ejemplo, si estás fregando los platos y estoy en un momento dado molesta, porque no estoy aquí, estoy ya en lo que quiero hacer después, y Claro. como sé que después me quiero hacer tal, automáticamente me traigo y empiezo a disfrutar de tener una casa, de tener agua, de disfruto del agua caliente, de la espuma, ¿no? De, de, de estar ahí en cada momento. Estoy muy presente. O cuando me doy cuenta de que en determinada circunstancia, pase lo que sea, que no quiere decir que no me moleste. Muchas veces me molestan cosas. Claro. Lo que cambia es decir, vale, pero esto no es casualidad. Entonces lo abrazo, ¿me explico? Ujú. Lo abrazo y en ese abrazar, es decir, pongo menos resistencia a la vida. Es decir, vale, esto está ocurriendo. No me está gustando Claro. Sí, sí, porque sí. Una cosa no quita la otra. no me está gustando, pero esto está ocurriendo. Vale. Pero muchas veces es, vale, ¿por qué no te está gustando? Claro, porque tú te empeñas en que sea eso. Pero el que sea de esta otra manera te está abriendo otra perspectiva, otra puerta, incluso otras oportunidades. Entonces es como un crecimiento interno grande, em, atenta a cada persona que llega, como has sido tú, a cada situación que vivo. Con mucha mayor Y, presencia, ¿no? Entonces, más y con otra trascender. perspectiva. Sí, 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 sí. Cada, cada momento que vivo, mm, tiene un valor. Y también hay una parte, te voy a decir que cuando me veo muy, pues como dices, ¿no? Con esa, ay, me gustaría esto, lo otro, de decir, me veo mucho, imagínate, ¿no? Pues ahora estoy emprendiendo un nuevo centro, ¿no? Pues bueno, con lo que lleva a veces, ¿no? Dices, "Uf, ahora obras y ahora tal, Ya, ¿no?". claro. En cambio, de repente lo convierto en un decir, guay, estoy en la vida, este es un parque de atracciones, esto hay que vivirlo también. No sé si me explico, no en plan Sí, sí, de sí, esto, sí. ¿no? De decir, vale, tengo la oportunidad de vivir esto, de hacer esto, conviértelo en algo más bonito. Y entonces Guau. sí que es verdad que hay momentos en que eso hace que la pesadez de ciertas situaciones automáticamente se disuelva. Claro, porque tienes presente que eso no es
la realidad. Al final no te identificas con la molestia, no te identificas con el malestar, porque sabes que detrás hay Es una como, realidad. es como que haya cogido mucha conciencia de que estoy en este viaje, que es la vida, que en este momento estoy encarnada y que estoy de excursión. Qué bueno, me encanta. Entonces, claro, cuando tú te vas de excursión un día de vacaciones, pues igual también hay un atasco Claro, o también te encuentras, pero seguramente la actitud con que afrontas eso en tu día de vacaciones lo solemos enfrentar de una manera como, bueno, si no, ¿quién haría colas en los parques temáticos? O sea, todas claro, estas cosas que pasan se hacen porque da igual, pero lo guay es esto que estoy viviendo, no me voy a claro, quedar aquí. es No me voy parte a quedar de, con las minucias y con las... Claro, pues es es lo parte del mismo. juego. Es lo mismo cuando noto que me da esa cosa de, pues bueno, esto es estar aquí. Ay, esto suena, nos ha pillado la alarma del cole que tengo enfrente. No Ah, sé no si se se va a oye, oír. ¿eh? Yo no te he oído, no te he Ah, oído. Ahí no lo sé, pero aquí no se vale, oye. se quedará. Bueno, Entonces eso sí que se convierte en otro proceso la forma de vivir. me parece muy, muy potente esa manera de verlo, porque cambia mucho Claro, la tú ahora que perspectiva, ¿no? estás con... Es parte de la experiencia. Pues sí que, o sea, sí que va a tener cosas malas, como hacer cola en el parque de atracciones. Tengo una hora para montarme en el Dragon Khan. Pues bueno, pero me espero porque Y merece la pena resulta que te estás todo. ahí y luego te haces amigo de los de delante o de los de Claro, detrás. claro, claro. Y ahí pasan cosas y resulta que eso es, ¿no? Entonces, efectivamente. Mm. Entonces, te hace afrontar la vida Cambia la con... perspectiva, ¿no? El zoom, ¿no? Ahí, como, bueno, relativiza, ¿no? Es como, eso es, estoy en este viaje. Entonces es, bueno, y también como mucho de que quiero vivir en este viaje. Ujú. Y no lo digo desde el quiero más, sino de, pues igual te diría que me atrevo a más cosas. Qué bueno. Claro, ¿no? Porque mira, ahora mismo con lo del nuevo centro, digo, pero ¿ahora qué necesidad tienes de embarcarte en esto? Tal? ¿Sabes? Y de repente volverte a... Y de repente, no, porque es también económicamente también es una Claro, inversión, tal. claro. Eso no quiere decir que no tengas retos, que las cosas no te Pero molesten, de que no repente confías, dices, que no. pues sí, es que lo quiero vivir, ¿qué es eso? Qué bueno. No sé. Bueno, Gema, pues yo creo que Pero nos vamos a bueno, quedar con para esto. mí es eso, ¿no? Para todos, o sea, no es personalizarlo solo conmigo, sino Claro, esto el al que las final, personas puedan hallar un poco ese viaje hacia adentro y de alguna manera ir generando esa conexión mm, más interna y con una perspectiva más sagrada de la existencia, eh, abre, cambia totalmente. mm, Este viaje, que es la vida, cambia. claro, hoy eres tú la inspiración, eres tú la que lo cuenta, eres tú la experiencia, pero lo que decíamos y lo que dices tú y en el libro también, si no recuerdo mal lo dices, ¿no? Como esto es para todos, esto es Sí, democrático y al final lo que queremos es que, bueno, a ver, yo cuando, inspirar, ¿no? De venga, esto está al acceso de todo el claro, mundo. yo cuando lo difundo, yo ya lo he vivido. Al final, yo ya estoy, ¿sabes? Lo difundo por esta cosa a ver, de aliviar el sufrimiento humano, o sea, de que los seres humanos podemos ser más felices y hacer de este viaje un viaje más feliz. Qué Y, bueno, y es un qué poco bonito. en esa línea que, bueno, ese es mi deseo, ¿no? De que la ¿Y gente... cómo vamos a hilar esto con el, perdón, con el cómo te encuentran? Gemma, cuéntanos cómo te pueden encontrar.
tanto a ti como psicóloga, si te apetece compartirlo, y bueno, para que quien quiera comprar el libro, que es chulísimo, es una joyita, que puedan leer tu experiencia y cómo, bueno, fue esas fases por las que fuiste pasando durante esa experiencia y demás. Sí, que hay como varios eventos, ¿no? Varios Ujú. mensajes de alguna manera Sí. que me son transmitidos. No sé cómo explicarlo, cómo decirlo, pero es de alguna manera eso, ¿no? Eh, bueno, pues yo tengo en Instagram aparezco como Psicogisaki. Tengo una página web también que es psicogisaki.com. Eh, yo creo que en Facebook creo que también el Psicogisaki. Y seguramente en breve estoy en ello, no ha podido estar hecho para hoy, pero tengo intención de que en YouTube también me podáis encontrar también como Psicogisaki. eh, y le voy Pondremos a los poner, enlaces de todas maneras para que sí, puedan entrar sí, directamente. el libro también está en Amazon, si alguien quiere hacerse con él. Y yo, pues bueno, siempre cuando soy yo quien lo vendo, pues suelo incluir un detallito. Doy fe. Ha sido ya muy bonito y bueno, fue un regalico, ese que es verdad, me llegó un regalico de Navidad. Sí, bueno, además era una fecha como muy bonita para leerlo. Siempre, pero bueno, sí, Bueno, pues como el libro estamos se más llama La aquí. vela encendida, que no sé si lo hemos dicho antes Ya, o no, pero bueno, lo repetimos y os vamos a dejar luego, dejamos los enlaces para que te encuentren, para el libro de Amazon y todo, para que lo tengan todo a mano quien quiera profundizar en ello. Y bueno, Gemma, a mí me encanta hablar contigo, se nos ha ido un montón a mí pero bueno, también. da igual, ha merecido la pena. Sí, Eh, no, muchísimas gracias. Sí, es verdad que hemos dicho, vamos a ponernos con el tiempo, pero Sí, pero bueno, es que a veces ha sido muy interesante y quería agradecerte, pues bueno, desde que nos hemos conocido, que ha sido muy enriquecedor que te hayas ofrecido también a contar todo esto y bueno, ya repetir que ya hemos hablado de que igual de vez en cuando te pasas por aquí y ya echamos una visita al podcast en Yogate. Y nada, claro, claro. A ver, yo estoy encantada de haberte conocido. Eres un ser humano con una sensibilidad muy especial y, y también creo que hay mucha sabiduría en ti, que la honro y la respeto. Y es un placer, la verdad que ha sido un placer y como hay que atender a esas personas que encontramos, porque esas sincronías y esas sinergias que se producen es porque tenían que ser y de alguna manera nos llevan a un crecimiento mutuo. Pues yo encantada, muy agradecida por la oportunidad que me has dado hoy y por la oportunidad que le has dado a la vela encendida. Y encantada de charlar contigo cuando quieras. qué bien. Pues Sí. sí, lo Si dejamos ves ahí para que otra puede ser ocasión, de interés, que estoy segura de que sí, también por otro lado, ¿no? seguro. Seguro que sí. Bueno, Gemma, Pues pues lo dejamos muchas aquí gracias. entonces. Muchísimas gracias y nada, nos vemos en la siguiente. Seguro que Hasta que encontramos nos un tema volvamos a para encontrar. charlar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.